Buenas tardes, buen viernes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Creo que la mayoría son chicas. Vamos a esperar un cachito que se conecte Jessie. Yo me voy preparando el mate. Hola Nati. Hola Jessie. Hola Pau, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Me alegro. Estaba viendo que no vamos a mentir tanto, pero se puede poner filtros también en el vivo. Yo no sabía. Maravilla. Bueno, pero digamos que estamos sin filtro. Escuchame. Real. Ahí está Nati, que es mi próxima, una de mis próximas, eh, Nati Barrera, coequiper para unos vivos que vamos a estar charlando más adelante. Bueno, eh, vamos a decir en principio que el vivo va a quedar grabado. Me estuvieron escribiendo algunas chicas que estaban cursando viernes a esta hora y que les interesaba y que bueno, como queda grabado lo van a poder estar viendo, eso está buenísimo. Así que ya estamos. Estábamos charlando ¿No? con Jessy antes y nada, nos colgamos un poquito, pero acá estamos. Hablando de la vida. Hacíamos mucho que no nos vemos. Hacía Nos mucho. extrañamos. Sí, sí, sí. Esto es así. Con Jessy trabajamos, nos conocemos porque trabajamos en la misma escuela, en Lanús. Yo actualmente estoy de licencia por maternidad, por Pipo, pero Jessy sigue en el cole. Está dentro del equipo de orientación escolar y después va a contar cuál es su rol como psicope dentro del equipo de orientación escolar, porque no todas las integrantes, digo todas porque son tres, tenemos dos psicope y una trabajadora social que andaba por acá hace un ratito también, no todas Anda cumplen Nat, con el mismo rol. Andaba por ahí, Nati. estaba Yo ahí nuestro orientador social. seguí nuestra orientadora social. Así que bueno, ahí se unió la otra psicope, sí, Hermoso. Noé. Yo ya tengo el Ese cerebro Leo así. Es el OE del amor. Así que podemos ir arrancando, Jessy, si querés. Dale, Yo Pau. voy a decir de vos que sos licenciada en psicopedagogía y que sos profe también de Exacto. psicopedagogía y después nos vas a contar un poquito sobre eso, que un montón me escribieron por privado que les encantaba la idea, que no sabían si se hacía separado, si se hacía junto, así que después si querés podemos ir por ahí. Pero en primer lugar, lo que te quería preguntar era, ¿qué es lo que te lleva a vos a querer estudiar psicopedagogía o cómo conocés la carrera? Wow, a ver, la realidad es que yo no empecé estudiando psicopedagogía. Yo cuando ni bien salí de la escuela secundaria, me habían hecho dentro del equipo de orientación de la escuela lo que era la orientación vocacional y me había salido lo que era la licenciatura en nutrición. Entonces, como buena virginiana que soy, estructurada, dije, si me salió licenciada en nutrición, tengo que empezar licenciada en nutrición. Así fue como arranco en la UBA, a hacer el CBC de medicina, y la realidad es que no me encontraba por ningún lado. No, no era lo que a mí me llamaba o me gustaba o lo que me movilizaba. A mí siempre me había gustado la docencia. Yo siempre en mis juegos era ser la seño y me acuerdo que mi mamá me contaba que sentaba a los muñecos y yo les hablaba y les daba clases, pero también por otro lado sabía que era más allá de la docencia, ¿no? Era trabajar más allá de eso. Así es como me doy cuenta que nutrición no es lo mío, a mitad de año abandono el CBC de la UBA y digo, bueno, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero? Ahí es donde empiezo a buscar, que no era docencia, pero qué podía hacer. Así es como llego a psicopedagogía, buscando por internet diferentes universidades, diferentes carreras, y llego a lo que es la licenciatura en psicopedagogía. El primer lugar a donde voy es a la UAI, que es de la universidad donde me egresé, la Universidad Abierta Interamericana.
Allí comienzo mi trayecto como estudiante en el 2009 y me recibo en el 2014. En el 2014 me recibo tanto como licenciada como como profesora en psicopedagogía, ¿sí? El tramo era de 5 años y dentro de esos 5 años estaban incluidas 5 o 6 materias que eran correspondientes al profesorado. En este trayecto en el que yo soy estudiante, en el 2013 aproximadamente, un año antes de recibirme, mis profesoras correspondientes al trayecto clínico me ofrecen para ser ayudante de cátedra en lo que era el ámbito de profesora, para comenzar a construirme dentro de este ámbito que era el del profesorado universitario, y así es como arranco como profe en la UAI, primero como profesora ayudante, y luego hago y logro el cargo de profesora adjunta, continuando con todo lo que es el trayecto clínico, que lo que incluye es desde seminario de introducción al campo psicopedagógico, en donde tengo a las ingresantes de la carrera de psicopedagogía en primer año, recorriendo toda la trayectoria de las chicas como estudiantes a través de las técnicas psicopedagógicas 1, 2, 3 y 4, y lo que es la parte de clínica psicopedagógica 1 y 2, que es donde trabajamos sobre el diagnóstico y el tratamiento psicopedagógico, y trabajando también dentro de lo que son casos reales ya, ¿sí? Yo estuve en lo que correspondía al espacio de ludoteca del Hospital de la UAI, en donde las chicas realizan sus prácticas psicopedagógicas. Actualmente, bueno, el Hospital de la UAI luego de la pandemia cerró y no se pudo continuar con esto, pero hasta antes de la pandemia realizábamos esta articulación con las estudiantes y ya tenían como su primera experiencia trabajando y realizando diagnóstico y tratamiento psicopedagógico y siendo parte del espacio de ludoteca, y actualmente lo realizamos en articulación con otro colegio de la zona de Soldati. Pero bueno, así es como empieza mi formación dentro de la UAI como profesora, en el que actualmente me sigo desempeñando, y a la par de todo esto, mi primer lugar también de trabajo es en una escuela especial, en donde ingreso en el 2013, también 2013, sí, en el 2013, siendo estudiante, en lo que en aquel momento eran la MI, la maestra integradora, en diferentes colegios de zona sur. Que bueno, que mi labor fue estos primeros años en el trabajar en la construcción de las propuestas pedagógicas individuales, en lo que eran las adaptaciones de acceso, las adaptaciones de contenido, ¿no? Y todo este acompañamiento para aquellos niños que tenían necesidades educativas especiales. En el 2014 dejo lo que es esta escuela especial y me introduzco en lo que es un centro de integración en la zona de Cava. Allí sigo con lo que es el espacio de integración escolar, y en el 2016 quedo embarazada de Catita, mi primera hija, y bueno, con la llegada de ella y con todo lo que eso me implicaba a mí, todos los movimientos que me generaba, dejo lo que es la integración escolar, y en el 2017 nace Cata y comienzo con lo que es la clínica psicopedagógica, ¿no? Fue animarme, introducirme en este ámbito. Para ello yo ya había realizado un posgrado en lo que era la formación de familias y parejas, en un abordaje sistémico, para poder trabajar también con las familias, porque justamente era contextualizar a este sujeto, a este consultante dentro de un ámbito más complejo. Entonces, para poder complementar mi ámbito clínico, hice esta diplomatura, que también fue certificada por UAI, y bueno, y ahí continué y empecé con lo que para mí fue un mundo nuevo, que es la clínica psicopedagógica, que amo y me apasiona y me encanta y disfruto cada día. Actualmente sigo trabajando en lo que es la clínica psicopedagógica, en un centro de acá de Lanús, en donde no solamente llevo a cabo lo que es el abordaje de diagnóstico y tratamiento psicopedagógico, sino que también soy supervisora del espacio de psicopedagogía, realizando lo que son las capacitaciones y las supervisiones de los diferentes casos que se llevan en el centro.
es un poquito en relación a lo que fue mi trayectoria dentro del ámbito clínico. Después en el 2019, 2018, miento, en el 2018 ingreso a lo que es el Club Atlético Lanús, al Instituto Club Atlético Lanús, como orientadora educacional, siendo parte del equipo de orientación escolar. Bueno, allí en el 2019 quedo embarazada de Oli, dejo ahí un poquito la clínica psicopedagógica y con la necesidad, ¿no?, también de con 2 niñas, ¿no?, en pensar, estaba con lo que era el ámbito universitario, el ámbito clínico, también seguía y continuaba con lo que era el centro de Capital, que había ingresado como coordinadora de inclusión, en donde también me desempeñé durante varios años trabajando y coordinando las diferentes propuestas inclusivas. Ahí digo, bueno, tengo que hacer un parate, y en el 2020, cuando nace Oli, a los 2 meses nos sorprende la pandemia, así que ahí un poco se detuvo todo, y como no sé quedarme quieta tampoco, arranqué lo que fue la diplomatura en dificultades del aprendizaje, para también seguir complementando y seguir un poquito construyendo mi mirada y ampliando, más que nada para el ámbito clínico y también para lo que es el equipo de orientación escolar, en donde se trabaja mucho en relación a esto y en donde se aborda desde los diferentes lugares las diferentes dificultades en las habilidades escolares que hoy en día también estamos atravesando, que algunas sí fueron secuelas de lo que fue nuestra pandemia y lo que todo eso trajo, y por otro lado también las diferentes realidades con las que nos encontramos a nivel social y contextual, ¿no? Pero bueno, un poquito ese fue mi recorrido de trayectoria y los diferentes ámbitos que fui abordando, ¿no? Desde la docencia universitaria, desde ser parte del equipo de orientación escolar, desde el ámbito inclusivo, que fue mi primer ámbito y que muchas veces para las chicas que son estudiantes de psicopedagogía suele ser el primer ámbito laboral en donde se introducen, y la importancia del rol, ¿no?, del maestro integrador y todo lo que implica, y la importancia de seguir formándose constantemente, de no quedarse quieto, ¿no? Porque siempre conlleva a seguir creciendo y a seguir formándose. No sé si hay algo, Pauli, en especial que querés que cuente. ¿Sabés qué te quería preguntar? Porque es también algo recurrente, es una pregunta recurrente. Porque uno va contando, bueno, generalmente sí pasa esto, de que los primeros pasitos se empiezan a dar como Mai, entonces pues es un trabajo también mucho de ponerle el cuerpo, porque es ir de una escuela a la otra, porque es muy raro que coincidan los mismos niños o niñas en la misma escuela. Se trata a veces de tratar de triangular zonas, pero es como muy de ponerle el cuerpo, de ir de un lado al otro, y después un poquito más adelante empieza a hacer base y se empieza por ahí un poco con la clínica, ¿no? En consultorios o en centros. Pero, ¿cómo es el acceder a esos primeros trabajos? ¿De qué manera vos los conseguiste? Si fue enviando currículum, pasando por los centros, por algún profe conocido, que muchas veces por ahí se arranca también con alguna profe que tiene un centro, que conoce. ¿Cómo fue esa parte? A ver, la realidad es que para poder introducirse en lo que es el ámbito de la inclusión escolar, se puede ir por el lado del ámbito privado o del ámbito estatal, ¿no? El ámbito privado suele ser el que mayor salida laboral tiene, porque uno ya desde antes de recibirse ya puede empezar a ejercer, puede empezar a introducirse en este ámbito con una cantidad de materias aprobadas, con más del 80% de la carrera ya aprobada. La realidad es que yo arranqué tirando currículum en diferentes escuelas especiales de la zona, y así es como llegó a Soles, que fue la primera escuela especial en la que ejercí, en la que trabajé. La realidad es que hoy en día hay mucha demanda en relación a lo que es la inclusión escolar, y uno tira currículums y aparece, ¿no?, el trabajo, pero la realidad es que fue mandando currículums a las distintas escuelas especiales y por un movimiento mío propio. En el caso del ámbito estatal, es por concurso, y uno se tiene que registrar en la página del ABC y ahí postularse para poder ser partes de las diferentes escuelas, que acá en provincia son las que nosotros llamamos las 500,
y poder ser parte de la planta para poder ir luego a hacer las propuestas inclusivas en diferentes escuelas. Pero el movimiento fue ese. En mi caso fue desde mandar currículums y desde esta iniciación mía en lo que era empezar a trabajar de lo que yo estaba estudiando, de lo que a mí me gustaba, de lo que yo quería. También siempre fue empujado por mis profes, a quienes yo quiero mucho, que son mis maestras, como digo yo, que fueron Anita y Eve, que bueno, son las que también me llevaron por el camino de la docencia y hoy en día me siguen acompañando y fueron también unos grandes pilares para mí cuando empecé a trabajar en la clínica psicopedagógica y necesitaba hacer supervisiones, porque también trabajar en la clínica no fue mandarme sola y decir, bueno, arranco. Fue trabajar en conjunto con ellas, con mi grupo de estudio, con mis amigas facultativas, como yo les digo siempre, que también fueron un gran apoyo para mí, y siempre fue trabajar en red, que es, me parece, el puntapié del trabajo psicopedagógico, el trabajo interdisciplinario, el trabajo con un otro, el tener siempre la escucha también de un otro que acompañe, que sostenga. Como siempre decimos, trabajar en red me parece que es lo que moviliza y lo que lleva también a crecer como profesional día a día y también a trabajar con responsabilidad y con ética en cada caso que uno también va trabajando, que es tan único y que yo siempre a las estudiantes cuando abordamos lo que es seminario, yo les cuento sobre los diferentes ámbitos psicopedagógicos que hay en donde uno puede trabajar, que es tan amplio, es tan rico, es tan lindo, y ahí lo que les digo es que así como hay tanta amplitud de ámbitos dentro de lo que es lo psicopedagógico, la clínica es transversal a todos los ámbitos, por eso es tan importante que la formación clínica sea tan fuerte y que uno también la haga parte de su labor y cómo necesita de otros para poder trabajar y cómo cada caso y cada niño y cada adolescente y cada adulto que llega al consultorio es una experiencia totalmente distinta y totalmente nueva. Yo siempre digo, yo no les puedo dar un libro del ABC de qué es lo que vas a tener que realizar, sino que es algo que se va construyendo y que uno lo va formando a lo largo que va creciendo como profesional, ¿no? Y que a partir de cómo uno se va sintiendo cada vez más seguro y con más herramientas y estrategias. Es un trabajo muy artesanal, más allá de tener una base de conocimientos generales, por eso también después está quien se especializa en determinadas áreas, ¿no? Porque así de amplio como es el campo, yo digo, no, son cuestiones personales, ¿no? Pero a veces entras a perfiles y ves que hacen todo, orientación, tratamiento, orientación vocacional, rehabilitación neurocognitiva, taca, 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 taca. Entonces, o hay gente que está súper preparada y se la pasa capacitándose y tiene un cerebro que yo envidio, que lo ve y no lo puedo creer, que lo quisiera, pero también es un trabajo muy artesanal, entonces a veces implica, según donde cada paciente que llega, ¿no? Como ir, bueno, volviéndose, a veces hasta uno hace especializaciones en determinados temas porque se da cuenta que necesita ir más allá de lo que aprendió o en este ámbito todo el tiempo aparecen nuevas técnicas o técnicas actualizadas y están baremadas de una forma, entonces no te podés quedar con un baremo que es viejo y que no está aplicado a la sociedad actual en la que vive. Entonces, como hay un montón de cosas que requieren de una actualización constante. La investigación también es transversal a todo lo que es el área de la psicopedagogía y que a mí eso también es lo que me aporta la docencia universitaria, porque uno está constantemente en movimiento y conociendo y retroalimentándose, porque la investigación científica también desde el lado de conocer esto, ¿no? Los diferentes baremos, las diferentes técnicas, los diferentes marcos teóricos, paradigmáticamente también, ¿no? El encontrarse en donde uno está parado, desde qué lugar se posiciona, son muchas cuestiones que se ponen en juego y que hacen a la psicopedagogía y por eso es tan complejo también y tiene un grado de responsabilidad sumamente alto porque como yo siempre digo, nosotros trabajamos con la psiquis de los sujetos y el cuidado que hay que tener y el acompañamiento que hay que tener, no solo con ese sujeto, sino con esa familia también, tiene que ser de suma responsabilidad y ética profesional, que eso también a veces es como vos decís, muchas veces uno ve que hay tantos que abordan desde tantos lugares y
y bueno, hay que ser también, ¿no? Ético y decir cuándo sí, cuándo no, qué es lo que puedo abordar, qué es lo que no. Me parece que eso también lo Sí, hace a aparte uno es como un profesional. equilibrio, tiene que ser un equilibrio perfecto entre animarse, porque uno se tiene que animar. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho arrancar. Yo tenía una profe mía que para mí fue lo más, que la tuve en el terciario, yo después hice el ciclo de licenciatura en la UCA, pero estuve en Frasinetti. Para mí esa profe era lo más por muchas cuestiones, ¿no? Que también son importantes de pensar, ¿no? Una profesora que me alentaba, resaltaba un montón de cosas en mí, yo también como que me las fui creyendo y empecé, por ejemplo, la cursada me fascinaba, me sacaba notas, que si bien la nota no es algo importante para mí, habían sido siempre como cosas inalcanzables. Y cuando empecé a trabajar, empiezo a hacer un diagnóstico y la llamo para derivar. Y me dice, no, pero ¿por qué no atendés vos? Atendés vos y yo te superviso. Bueno, no me terminé animando igual, y se lo derivé a ella, pero también hay que saber como cuáles son, entre animarse y cuáles son sus propios límites, porque vos no te estás animando a, bueno, a cebo mal un mate y veo qué pasa, ¿no? Como que te estás metiendo en un montón. O sea, no está bueno tener tanto miedo por ahí o tanta inseguridad como a veces me pasa a mí, pero tampoco está bueno esto de animarse y tirarse a la pileta porque sí, porque no es una compu que hoy la pagás y mañana, bueno, alguien te arregla el programa, ¿no? Estamos hablando de una persona que uno puede estar haciéndole perder tiempo, ¿no? Hay cuestiones que me parece que muy importantes de cuidar. Y esto del espacio de la supervisión que vos hablabas, que es entre el trabajo artesanal y entre que también te prestan ojos, ¿no? Cuantos más ojos son mirando una misma situación, se puede ver de distintos ángulos y te pueden decir, yo iría por el otro lado, o acompaño tu mirada, mejor repensemos esto. Eso me parece como muy fundamental. Tal cual, por eso digo que siempre el trabajo es en red. Lo mismo pasa dentro del equipo. En el equipo de orientación escolar también es trabajar con un otro, junto y con Noé, que son mis compañeras, trabajamos todo el tiempo en red y entre todas nos complementamos y nos empujamos y estamos siempre trabajando en pos de lo mejor para cada niño, en pos de lo mejor para trabajar con cada grupo del colegio, con cada docente, ¿no? Porque también requiere de eso. Uno solo no podría, necesita de ese otro que lo acompañe. Entonces, encontrar eso me parece que siempre es la clave para crecer y para que también se vean los resultados positivos. Lo mismo pasa en la clínica. Yo siempre digo, para trabajar y que ese niña pueda salir adelante, necesito de la familia, necesito del trabajo con la escuela, necesito del trabajo con los demás terapeutas, nunca es un trabajo individual y solo. Uh -huh. Así que estamos siempre, esto como yo siempre digo, de trabajar en red. Por eso un poquito el nombre de mi página es Entramados, porque estamos todos entramados y vamos generando estas uniones que nos van fortaleciendo y nos van ayudando a generar los resultados positivos siempre. Hablamos, Jessy, un poquito del tema de equipo de orientación escolar y te digo a qué quiero apuntar con esto. Quiero apuntar un poco a que cuentes cuál es el rol del psicopé o cuáles pueden ser los posibles roles de una psicopé o un psicopé en el equipo de orientación escolar y explicar en general un poco cuál es la tarea. Y te cuento por qué. Porque punto número uno, me estuvieron escribiendo, por ejemplo, amigas mías que tienen sus niños y sus niñas que son ingresantes a una escuela y se encontraron con que hay escuelas, a diferencia de las escuelas de los primitos, que tienen equipo de orientación escolar y no saben muy bien de qué se trata y todavía no tuvieron la primera charla. Y segundo, también para dejar un poco como en claro cuáles son los roles del equipo de orientación escolar. ¿Por qué? Porque a veces yo que lo veo como seño, activa y como psicopé, veo que a veces las cuestiones no están bien claras, como, bueno, pero que se ocupe el equipo de orientación. Bueno, no, pero... Entonces, a veces eso genera una tensión que es innecesaria y donde no puede funcionar bien ese engranaje que es seño y equipo de orientación trabajando juntos, ¿no? Que a veces pasa, o que la seño espera algo del equipo de orientación escolar, que es un trabajo totalmente colaborativo y que no vas a encontrar que venga alguien y que haga algo por el otro de forma unilateral o que se lo lleve, porque no viene nunca y no se lo lleva. Y por ahí no conocen que el trabajo no implica llevarse siempre a ese niño. Hay ocasiones donde uno lo tiene que hacer porque una situación en particular lo requiere y cada uno va viendo las intervenciones o las entreversiones que son
más ajustadas para esa persona y ese momento, y para el grupo en general. Pero a veces me parece que está bueno como dar ese tipo de información, porque se crean como esas falsas creencias de lo que le toca a cada uno y se arma como una división de poderes, digo yo, que no le funciona a nadie. ¿Querés contar un Bien. poquito de eso? Y sí, un poco los diferentes roles que se pueden encontrar depende también del nivel en el que uno se desempeñe. Ujú. Dentro del nivel inicial generalmente se prioriza que haya una fono y una psicóloga justamente para trabajar sobre el lenguaje en los primeros momentos y todo lo que requiere estas primeras etapas evolutivas en la construcción de la subjetividad del sujeto, del niño, en esta etapa inicial. Después en el nivel primario, que es en el caso en donde me desempeño yo, suele trabajarse con lo que es la orientadora educacional, la orientadora de los aprendizajes y la orientadora social, que es como está conformado nuestro equipo de orientación escolar. En el caso de la orientadora educacional y la orientadora de los aprendizajes es psicopedagoga, y en el caso de la orientadora social es trabajadora social. La labor que cada una ocupa es de acuerdo a la especificidad de su profesión. En el caso de Nati, que es la orientadora social, trabaja más desde lo que es el trabajo de la corresponsabilidad entre familia y escuela en relación al ausentismo, a la continuidad pedagógica de los niños, a lo que refiere a la ESI, ¿sí? Acompañando desde ese lugar. Y con Noé, que Noé es la orientadora de los aprendizajes y yo la orientadora educacional, trabajamos mucho en paralelo. Nosotros tenemos una matrícula muy grande también dentro del club, entonces dependiendo también de la matrícula cómo está conformado el equipo, pero un poco la labor es trabajar de manera cooperativa con el equipo docente y el equipo de dirección, el equipo de conducción, asesorando y trabajando de manera conjunta en pos de generar las estrategias y herramientas que sean mejor para cada grupo con el que esté transitando la docente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos las REV, las famosas REV, que son las reuniones de equipo educativo básico, que son las reuniones que tenemos con las seniors durante el año, que tenemos una a principio de año, otra a mitad de año y otra a fin de año, en donde a principio de año se hace el pasaje de los grupos, ¿sí? Porque nosotros llevamos a cabo un seguimiento de todos los casos que se van dando y de todas las trayectorias escolares que consideramos significativas y que debemos seguir acompañando, es decir, aquellos niños que trabajan con otros profesionales externos y que debemos acompañar y sostener, aquellos niños que están bajo propuestas inclusivas también, en donde aparece escuela especial, aparecen centros de acompañamiento externo. Entonces, en esta primera reunión hacemos lo que es la transición y el pasaje de cada curso a la nueva docente. Después tenemos una mitad de año para poder ir trabajando e ir viendo cómo se sienten con el grupo, cuáles son aquellas cuestiones que hay que trabajar, que hay que afianzar, y bueno, y la de fin de año en donde se hace una evaluación y en donde también empezamos a trabajar en pos de lo que es la culminación del año. A lo largo de todo este proceso del año, lo que solemos hacer es ir y visitar las aulas, poder conocer un poquito también ante las demandas de cada senio y de la inquietud que tiene y de las necesidades que tiene, pero también a veces depende del ritmo de trabajo que se va llevando y de las demandas y los emergentes que como toda institución educativa hay y hoy en día cada vez son más. Entonces es verdad que cada vez menos podemos como equipo de orientación escolar estar dentro del aula porque hay otros emergentes que atendemos, acompañamos mucho a las chicas en los que son las reuniones, apuntalando y trabajando para poder acompañar a estas familias sobre las trayectorias educativas de sus hijos. Y también en paralelo realizamos diferentes talleres, talleres de alfabetización, talleres en relación a la ESI, talleres de emociones, talleres, por ejemplo, de métodos de estudio en lo que son los grados más grandes. Hacemos la articulación con el nivel inicial, articulación con el nivel secundario. Son varias, ¿no? Las labores que tenemos como equipo y que vamos acompañando siempre, como se dice, dentro de las posibilidades y dentro de lo que los tiempos también nos permiten, que vuelvo a repetir,
hoy en día cada vez son más los emergentes que aparecen y que quizás no dejan, ¿no?, el poder llevar a cabo como uno querría la labor que tiene uno dentro del equipo, pero acompaña desde donde puede y como puede, y siempre desde este lugar de simetría con la docente y poniéndose en ese lugar que no es fácil y que hay que trabajar a la par con ellas y acompañarlas y ayudarlas. Siempre es desde ese lugar, ¿no? Esa es un poco por ahí la diferencia que hay entre lo que antes se llamaba gabinete y cómo ahora viene a ser un equipo de orientación escolar, ¿no? Exacto. Ya no, a ver, ya no es más el nene que tiene problemas, lo saco afuera del aula y trabaja en el equipo con la psicopedagoga. No, sino que nosotros como psicopedagogas damos estrategias y acompañamos a esa seño para que pueda generar nuevos lugares, nuevas herramientas, nuevas formas de poder llevar a cabo el enseñar, y que quizás no solo le sirve a ese niño, sino que le sirve a todos los demás, y eso es lo que justamente se busca y es lo que nosotros llamamos este cambio paradigmático de la integración a la inclusión, ¿sí? Que es la diferencia que hay entre uno y otro. No es fácil, no es nada fácil, pero bueno, desde nuestro lugar intentamos acompañar y ayudar lo más que podemos. Bueno, después pasa esta otra cosa de, bueno, no vino la acompañante, no vino la MAI, y ahí corre alguna a ver si puede acompañar a ese niño o a esa niña, a estar dentro del salón, ¿no? Como ayudar a que todo se vaya desenvolviendo de la mejor forma posible en lo que refiere por ahí a poder seguir la rutina que ese niño siempre tiene o esa niña siempre tiene con su MAI, que este día se ausentó por X motivo. Entonces aparece eso, aparecen cuestiones burocráticas que son las mismas a veces que le aparecen a las seños, que se tienen que ocupar tanto de papeles y papeles, que no se pueden sentar, por ejemplo, a pensar nuevos proyectos, a los proyectos más creativos que les gustaría, porque los tienen que ajustar a los tiempos que les queda, y son todas las dificultades que hay en educación y que hay que también en salud, porque la burocracia para facturar, ¿no? Y bueno, que llegue la plata que tiene que llegar, y todo el tema del que se está hablando últimamente, Esos que se son viene un hablando poquito hace los, mucho y nunca se resuelve. sí, esos son un poquito los contra y a ver, todo lo que tiene de lindo la psicopedagogía también tiene, ¿no? Sus falencias sobre las que tenemos que seguir luchando también. Yo siempre digo, somos nosotros quienes tenemos que luchar por nuestros derechos y hacer valer también nuestra labor. Entonces eso también es importante, esto que vos decís, ¿no? Que son también con las controversias que uno se encuentra en la labor, son las trabas también con las que uno se encuentra, pero como yo siempre digo, nosotros somos resilientes y estamos siempre tan disponibles y en pos de generar siempre lo mejor para el otro, que creo que es lo que nos hace lo que somos. Sí, sí, lo que sostiene. Lo que Tal sostiene. cual. Jessy, ¿querés que nombremos algunas cosas que no hace una psicopé cuando está en el equipo de orientación? Porque no es lo mismo estar trabajando en clínica que estar trabajando dentro de un equipo de orientación. Bueno, lo que nunca se hace dentro del espacio del equipo de orientación es llevar a cabo una evaluación. No es el ámbito, no es el lugar, y esto es a veces mucho lo que se tiene que encuadrar con la familia, ¿no? Porque viene una familia y dice, pero bueno, ¿qué tengo que hacer? No, nosotros lo que hacemos desde el equipo de orientación es siempre sugerir el que ese niño pueda ser parte de una terapia externa que nosotros consideremos que está necesitando en este momento actual de su historia. Y esto lo hacemos a través de las observaciones áulicas, del discurso de la senio, que es lo que nos cuenta. Sí, en algunas ocasiones vamos y trabajamos y conocemos un poquito para poder dar cuenta, a ver dónde está la dificultad, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista nosotros hacemos una evaluación psicopedagógica dentro del ámbito escolar, sino que nosotros lo que sugerimos y realizamos son la derivación a consultar con un profesional con el que sí luego vamos a trabajar a la par y de manera interdisciplinaria, llevando a cabo comunicación y generando estrategias y herramientas para poder trasladar lo del consultorio al espacio de la escuela. Pero bajo ningún punto de vista se llevan a cabo lo que son las evaluaciones psicopedagógicas dentro de la escuela, que eso me parece que es lo que muchas veces hay que encuadrar con las familias porque vienen con esta demanda y uno tiene que dar cuenta de cuál es el lugar indicado y el espacio indicado para que ese niño pueda llevar a cabo su terapia. Y una cosa que por ahí ahora ya arranca noviembre y la gente desespera, ¿no? Que es muy común.
Un poco como cuál es el trabajo del equipo de orientación en la forma de pensar o de armar estos proyectos de profundización que acompañan las trayectorias de aquellos alumnos o aquellas alumnas que por ahí van teniendo mayores dificultades en algunas áreas de su aprendizaje. Los proyectos de profundización se inician desde principio de año, pasado marzo, ya en abril, nosotros empezamos a trabajar con las docentes para ver dónde ellas dan cuenta de que necesitaría de un trabajo más personalizado, un poquito de más, ¿no? Este trabajo con Apuntalar, otro más sí. uno a uno, desde donde apuntalar, y ahí es donde se confeccionan los proyectos de profundización que los realizan las seniors, son ellas quienes los realizan, y nosotros como equipo acompañamos y en nuestro caso, de nuestra escuela, que es una doble jornada, solemos utilizar el turno tarde, que son las materias extraprogramáticas, para poder trabajar también en algún momento con ellos, más allá del trabajo que hace la docente a lo largo del año trabajando con estos niños, ¿no? Y después también algo que se ha implementado no hace mucho es la confección de las DEI, que es como el paso anterior a la PPI, ¿no? Antes de que aparezca la intervención de escuela especial, nosotros como escuela tenemos que formular lo que es la DEI, que es como una especie de PPI en donde uno prioriza los contenidos básicos esperables para el año en curso en que está el niño, uno lo formula, se lo presenta a la familia, y en caso del niño no poder completar o acercarse a estos contenidos básicos, es donde ahí uno pide inspección, la intervención de escuela especial, para considerar de que ese niño necesita de una propuesta pedagógica inclusiva. Pero anteriormente nosotros formulamos esta DEI, que es este nuevo dispositivo inclusivo, que justamente la confección es de manera conjunta entre docente y equipo de orientación escolar y equipo de conducción también, pensando en cuáles son las estrategias que hay que poner en marcha para ese niño en particular que está transitando de esa manera su trayectoria escolar. Pero eso es como algo nuevo que apareció ahora y que antes no estaba tan presente, ¿no? Y que tiene que ver con la demanda también, ¿no? De las mayores dificultades de aprendizaje que cada vez se ven más, y es lo que a mí también me motivó durante la pandemia a hacer esta maestría en dificultades del aprendizaje, para saber también desde qué lugar abordarlas y desde qué lugar también conocerlas. Sí, porque pasa, bueno, que quizás hay muchas personas que atribuyen la pandemia, ¿no? Como, bueno, la pandemia fue la razón por la cual esto sucedió, ¿no? En algunos casos sí, porque no todos pudieron tener una continuidad en sus aprendizajes, no todos tenían una compu en casa, no todos tenían el contexto social, ¿no? Para poder sentarse a hacer una clase, ¿no? Hay como una diversidad de cosas en las que hay que pensar en ese momento. Pero también sí es real que cada vez vemos que hay mayores dificultades, ¿no? Pero hay mayores dificultades en la parte académica y hay mayores dificultades en la parte social, ¿no? Como que... Tal cual, yo siempre digo, la pandemia fue un antes y un después en nosotros, hablo en todos, no solamente en los niños ni a nivel educativo, sino en general. Pero ya desde antes ya se venían viendo también lo que implica este nuevo paradigma tecnológico y todo lo que conlleva con sí la exposición de los niños a las pantallas desde edades cada vez más tempranas, y cómo esto repercute en el vínculo y en lo que nosotros llamamos las matrices de aprendizaje, que son esos primeros vínculos que se construyen con el que materna, con el que está, con el que acompaña, y cómo eso lleva a también las diferentes problemáticas de aprendizaje que se aparecen, más allá de después los lineamientos neurocognitivos que están. Yo soy más de un lineamiento más psicoanalítico, ¿no? Y ahí es dependiendo desde la postura teórica en que uno se para, y la verdad es que en ese sentido yo soy súper abierta y tomo de todo un poco, y es lo que a mí también me retroalimenta y me lleva a pensar desde diferentes miradas también a ese niño. Pero sí es una realidad que cada vez estamos frente a situaciones más complejas, que vienen desde el ámbito social y que impactan directamente en el ámbito educativo. Y ahí es donde hay que acompañar a las seniors, porque no es lo que estudiaron, no es
lo que les enseñaron, entonces hay que acompañarlas también a que haya otras formas de que ellas puedan ver a esos niños y que haya otras formas también en las que ellas puedan mostrar y dar cuenta de sus enseñanzas. Pero sí, esto es algo que cada vez se ve más. Sí, la dualidad apareció un poco entre, bueno, dicen que no tiene que estar tantas horas expuesta a la pantalla, pero ponen 4 horas de clase, ¿no? Eso era por ahí lo que pasaba en un momento. Por supuesto, era todo ensayo y error y era empezar a probar. Sí, es real que el tema de la tecnología eh, favorece mucho el acceso a aprender con un poco más de motivación. Esto de la gamificación, que yo me acuerdo que lo había visto en la Facu en el 2018, viste, decíamos, sí, pero bueno, pero armar el juego, teníamos que trabajar el tema de la alfabetización y decíamos, pero ¿para qué? Si con las fichas, las tarjetas, recortar veníamos bien. Bueno, nos hicieron pensar en todo este mundo nuevo de la gamificación que al final después ayudó un montón cuando llegó la pandemia de golpe y tuvimos que digitalizar a aquellas personas que tuvieron la posibilidad de digitalizar, ¿no? Tal cual. Eh, Pero pero, como pero como decimos siempre, Pau, siempre con contenido, ¿no? En sentido de en pos de qué, de generar qué, de qué me va a construir. Ahí es donde estaba la introducción de las tecnologías, que muchas veces no es lo que vemos y de la manera en que se usan correctamente, porque la realidad es que hoy en día, como uno predispone también el aprendizaje en las aulas, si seguimos manteniéndonos dentro de la educación tradicional, obviamente que no va a ser significativo para el niño y va a ser muy dificultoso que le encuentre el sentido y la motivación. Entonces ahí es donde también nosotros nos tenemos que ayudar dentro de las tecnologías, pero con contenido, ¿no? En pos de generar el interés del estudiante, porque es como digo siempre, si yo le voy a dar San Martín, hoy en día el adolescente busca San Martín en el Google y accede a mucha más información de la que la seño le puede explicar dentro del aula. Entonces, ¿qué le estoy yo proponiendo para que esté el interés, para que esté la motivación, ¿no? Y para también crear lo que llamamos nosotros las habilidades escolares para el después de la escuela, ¿no? También, que eso también es el aprendizaje significativo que uno quiere lograr. Por eso ahí intentamos acompañar y sostener a las seños en este nuevo camino que se está construyendo también, como digo siempre, ¿no? Esto es un comienzo. yo creo que lo que no hay que perder de foco, que yo creo que igual un poco como que nos olvidamos rápido, es que en un momento cuando la pandemia llegó nos dimos cuenta que era necesario un cambio totalmente, casi como patear el tablero y arrancar de nuevo en lo que es el tema de educación. Estuvimos priorizando los contenidos, lo dimos de forma mucho más didáctica, lo planificamos de una manera diferente y cuando volvés al aula parece que volvés a hacer todo lo anterior que te diste cuenta que en realidad no era tan funcional para los chicos y para las chicas. Entonces me parece que eso hay que revisarlo nosotros como docentes o como psicopedagogas o como parte del equipo de orientación, pero más arriba también seguir revisando qué es lo que se propone, qué es lo que se solicita, cuántos papeles por día, qué atención Igual. qué tiempo le puede destinar el docente real a la planificación de esa clase, qué tiempo le puede destinar el psicopedagogo a poder ir a la escuela, entregar ese informe, hablar con la seño, hacer un informe que sea para la señorita una herramienta que le sirva. Tal cual, tal cual. Yo esto lo trabajo mucho con el espacio de supervisión que tengo en el área clínica, esto de cuando llevamos a cabo una elaboración de un informe, ¿qué es lo que le estoy dando? ¿Qué herramientas le estoy dando a la docente para poder trabajar? ¿No? Esto que vos decís es muy importante y es algo que hay que construirlo. Y yo a veces pienso, ¿no? En todas esas sugerencias que llegan, que a veces están buenas, pero por más que uno las escriba y cuando las lleva al cole, decirle, yo sé que esta y esta van a ser difíciles de aplicar, porque yo entiendo que vos estás con un grupo de 30, pero bueno, ese encuentro ya que hay entre el psicopedagogo y la seño, cuando aparece la figura del orientador, ¿no? Como equipo de orientación acompañando la reunión, que uno puede hacer como esa especie de bajada, ¿no? Y decir, bueno, espera, no es clínica, no es el consultorio, es una escuela con todas estas características, me parece que ese nexo también está bueno, ¿no? Y el trabajar en equipo, si sos psicopedagogo de Pedrito, vamos a decirle, por el Pipo, y vas a la escuela y llevas el informe, empatizar también con la docente y no Esta sentirse palabra porque
esto yo hace un tiempo hice un curso y lo veía como muy bueno. Señoritas por un lado, equipo de orientación por el otro, ¿viste? Y era medio como una guerra en el foro de palazos que eran totalmente innecesarias porque la idea es trabajar realmente en equipo, no ir desligándose, ¿no? Como porque no es por el propio labor, sino que es en pos, es con y para otra persona, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que hacer. Esto que vos decís me hace acordar, cuando yo inicié a estudiar, mi profesor en seminario, cuando yo era estudiante, me acuerdo que cuando trabajamos el rol del psicopedagogo dentro del ámbito escolar, ella dijo, la palabra clave de una psicopedagoga dentro de una escuela es la empatía. El psicopedagogo se tiene que llevar bien, desde el que recibe la entrada hasta el director. ¿Y por qué esto? Porque uno tiene que trabajar con ellos para lo mejor para el niño. Dice que si uno no genera esa empatía y esa conexión y ese vínculo con cada uno de los integrantes y que cada uno ocupa un rol súper importante dentro de la escuela, desde el director, vuelvo a decir, hasta quien los recibe, es la clave para poder generar estos lazos y este trabajo en conjunto. Sí es verdad que las diferentes dificultades y los diferentes desafíos aparecen y están, y cuando uno trabaja con otros, las asperezas a veces aparecen, pero bueno, lo que uno tiene que siempre volver al foco de cuál es su objetivo dentro de esa institución, qué es lo que está buscando. Más allá de después las cuestiones personales, y como siempre decimos, uno en los diferentes ámbitos laborales puede hacerse amigos, pero todos deben ser compañeros y todos deben trabajar en equipo en pos de lo mejor de acuerdo al objetivo con el que están trabajando. Pero esta palabra es importantísima. Yo siempre digo, el psicopedagogo es el que se tiene que llevar bien con todos adentro de la escuela y tiene que generar esa empatía y esos lazos para poder generar conexiones que sean significativas para esos niños. Tal cual. Totalmente, totalmente. Bueno, Jessy, ya son y 50, vamos a tratar de darle un cierre para evitar que se nos corte abruptamente. Tu cuenta es Entramados, ¿no? Le estás dando mucha bolilla, pero porque estás como desbordada entre tus dos niñas y todos tus trabajos. Así que esperamos que puedas aparecer un poco más por ahí. Está bien. Así es. Tal cual. Así que bueno, te quiero agradecer. La verdad que para mí es muy importante poder hacer este primer capítulo de lo que es la formación del Psicope y los ámbitos de trabajo con vos, porque bueno, nos conocemos, trabajamos muy bien codo a codo, más allá de estos 3 momentos que vos hablabas de las reuniones, ¿no? Que tenía el equipo de orientación con las docentes. El equipo de orientación es un lugar que siempre tiene la puerta abierta, entonces una docente no espera esos 3 momentos, entra y sale el equipo. Que yo lo hacía mucho. A veces entra y no ve a nadie, pero no ve a nadie porque están recorriendo los distintos espacios, dejás notita y después en algún momento pasan, mandan mensajitos. Entonces me parece que eso de la palabra equipo es fundamental. Así que te quiero agradecer tu disposición por prestarte y dar toda esta información que queda grabada y hay un montón de personas a las que le va a servir. Así que ese es el objetivo fundamental de este espacio. Gracias, Muchas Pau. gracias. Gracias por tenerme en cuenta y bueno, y un placer como siempre trabajar a la par con vos. Siempre te lo digo. Igualmente. Gracias, Sos Pau. una genia, Jessy. Muchas gracias por todo. Espero que la gente que está al otro lado tenga un buen fin de semana. El vivo va a quedar guardado y en el vivo se pueden dejar comentarios, así que si quizás a alguien le quedó alguna duda, está bueno porque por ahí alguna de las dos podemos responder. Y también si alguien le picó el bichito de algo y te quiere contactar, también va a quedar acá. Para lo que necesiten, tal cual. Bueno, Jessy, muchas gracias, muchas gracias a la gente que se sumó y hizo el aguante. Muy buen fin de semana y nos vemos en el capítulo número 2, que va a ser, creo que el próximo viernes vamos a estar hablando de psicopedagogía laboral con una compañera mía de la Facu, que es un ámbito más de la psicopedagogía, pero no es tan popular, como que este último tiempo, a partir de la pandemia, que los psicopedagogos invadimos Instagram de repente, se está dando a conocer un poquito más. Así que se viene el próximo capítulo de formación. Presentes. Bueno, Jessy, muchas gracias y buen fin de. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.